por acá con Noé para que ella ore por su esposito. Buenas noches, hermanitas. Qué alegría volver aquí a la bendita comunidad. Libertad para las mujeres sobrevivientes. Decirles una vez más, Señor, acompáñenme a orar con mi esposo. Nos ponemos la manita en el corazón, por favor. Gracias, Señor, por este momento, por este lugar, Señor, por este llamado tan especial, Señor, que nos has hecho esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi esposito Waldi, Señor, y como cada día, Señor, seguimos aquí diciéndote que sí, Señor, en esta misión que nos has encomendado. Te pido en este momento que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que no sea Él el que hable, sino que seas tú, Señor, el que ponga las palabras en su boca. Señor, te pido esta noche que tome nuestros corazones, Señor, para poder escucharte, sentirte, Señor, para que ese mensaje quede ahí grabado en nuestro corazón, Señor, y podamos hacer vida de cada palabra que tú nos quieres decir esta noche, Señor Jesús. Y a ti, Virgencita María, sabemos que estás aquí intercediendo por cada una de nosotras. Te damos gracias, Virgencita, y sigue orando por cada una de nuestras familias que tanto lo necesitan. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Que Dios las bendiga, hermanitas. Estamos ante la palabra de Dios que siempre está viva, ¿cierto? Es viva y es eficaz. Y cada mensaje que nos da el Señor nos da vida también, porque la palabra no solamente es vida, sino que vivifica. Está viva, es el verbo encarnado de Jesús, palabra, el que se manifiesta en nosotros cuando escuchamos un mensaje. Viene de Él y de Él recibimos lo que Él quiere darnos. Entonces, abramos el corazón para que cualquiera que sea la palabra que hoy el Señor nos vaya a traer al corazón, nos dé vida. Muchas veces uno está decaído, un poco tristón, medio arrastrando los pies, y viene una palabra, una sola frase, un gesto de Jesús, una caricia de la misma Escritura, y volvemos a tener fuerzas para seguir adelante. La palabra es como el alimento del Espíritu también. No solo de pan vive el hombre, le dijo Jesús al mismo enemigo, sino de ¿qué? ¿De toda qué? Palabra que sale de la boca de Dios, porque a veces escuchamos palabras que salen de la boca de cualquier hijo de vecino y esas palabras no edifican, no nos hacen crecer, solamente la palabra de Dios. Y más con este mensaje que hoy tenemos. ¿Cómo se llama el mensaje? Carol ahora dijo el nombre. ¿Cómo se llama? Jesús es el Señor. ¿Usted cree eso, hermana? ¿Que Jesús es el Señor? Sí. Porque hoy por hoy es una palabra muy utilizada en nuestro vocabulario. Se le dice al Señor del bus: muchas gracias, Señor. Hasta luego, Señor, que Dios lo acompañe. Vemos al panadero, le da el pancito en la mañana. Señor, que Dios le bendiga, muchas gracias, qué rica está el pancito, etc. A cualquier persona le decimos Señor. Pero estamos conscientes de lo que esta palabra significa. El Señor, Jesús es no un Señor de muchos, no cualquier Señor. Jesús, y este mensaje se escribe el título en mayúscula, toda con signos de admiración. Jesús es el Señor. No hay otro Señor por encima de Él. En el tiempo de Cristo, decir que ese es mi Señor significaba decir: Él es mi dueño, yo soy su esclavo. El Señor tenía la autoridad para hacer con su siervo, con su esclavo, lo que Él quisiera. Le decía a su sierva: levántese, y se levantaba, vaya, y ésta iba, venga, y ésta venía, haga y hacía, porque Él era su dueño, había sido comprada por Él. Él había pagado un precio para adquirirla como su propiedad. Si nosotros vemos desde ahí lo que significa entonces ser el Señor, podríamos volver a pensar otra vez: ¿Jesús es mi Señor o no es mi Señor? ¿O es el Señor de muchos que yo conozco que dicen: sí, ella es una servidora del Señor? Pero yo, cada uno de nosotros, individualmente, pensemos, mujeres en victoria, ¿somos
del Señor. Él es nuestro dueño. Eso es lo que vamos a empezar a meditar entonces en esta noche. En un mundo en donde se ha metido tanto la maldad, la sociedad está tan desordenada, nos damos cuenta que hay un montón de señores, y usted podría pensar, un señor que salta a la primera vista es el señor dinero, el Dios dinero. De hecho, la palabra de Dios lo compara, dice, no puede uno servir a dos señores, no puede amar a Dios y al dinero, porque tarde o temprano va a amar más a uno y a odiar a otro. Hay muchos señores, entre ellos el dinero. Por el dinero se roba, por el dinero se mata, por el dinero se trafican personas, por el dinero se traicionan amistades, por el dinero se dividen familias, por el dinero le clavo el puñal a la espalda a quien sea con tal de obtener más riqueza. Se vuelve un señor, un Dios. Por eso cuando sale en la escritura este pasaje dice Dios con dinero con mayúscula, porque se convierte en un señor. ¿Cuáles son los señores que nos dominan hoy a nosotros personalmente? Esto es como un pequeño examen para cada uno personal. ¿Será el Dios apariencia o el Dios físico? ¿Tu apariencia física se ha convertido en tu Dios? Porque hay personas que no salen de la casa, que no se dejan ver si antes no se han maquillado, se han alaciado el pelo, se han puesto las pestañas postizas, se han puesto aretes, se han puesto, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Si no salen así ya bien, no se dejan ver ni del marido, ¿verdad? Es gente que de alguna manera le rinde un culto a su cuerpo, porque son 6 o 7 horas de gimnasio, ¿verdad? Aquí yo veo bastantes que pasan en el gimnasio todo el tiempo, desde aquí se nota eso, ¿verdad que sí? Casi todas van en grupo. Mujeres en Victoria tienen ahí en el patente, sí, tienen entrada, el gimnasio propio tienen. Bueno, pues tal vez acá no se ve mucho eso, pero hay una moda fit, la moda fitness. Entonces son mujeres que van 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde a hacer gimnasia, a hacer máquinas, a hacer pesas. Bueno, pues, ¿cuál es tu Señor? Primero pensemos en eso, porque no podemos proclamar a Jesús y decir que Él es mi Señor si hay otros señores en el trono de Él. Si hemos puesto en el altar del Señor a otra persona, o a una cosa, o es tu estudio, o es tu trabajo, o es la comida, o ¿qué es? ¿O eres tú misma? Porque hay personas que se endiosan a sí mismos, que se sienten el Señor de su vida. Es ese tipo de personas, mujeres que dicen, conmigo nadie se meta, nadie tiene que decirme nada, este es mi cuerpo. Es una frase muy común hoy, ¿no es cierto? Las abortistas, las proaborto dicen, es mi cuerpo, entonces yo decido. Y tienen a un Dios que se llama ego, el yo engrandecido. ¿Cuál es el Señor que te lidera? Y usted podría empezar a hacer un pequeño análisis para entender cuál es, con esta sencilla afirmación. Eso que lidera tu vida es a lo que le dedicas más tiempo y más amor. ¿A qué es lo que usted le dedica más tiempo y más amor? Porque ese será tu Dios. Y puede saltar a nuestro corazón en este momento, el Dios que yo tengo, el Señor que yo tengo es mi esposo, es mi pareja. Porque yo de alguna manera lo tengo endiosado ese hombre, está subido en un altar allá. Después no reclame cuando se le caiga de ahí. Porque muchas de las que están aquí dicen, yo antes sí es que yo lo tenía como un Dios. Y se me cayó del altar. ¿Y para qué lo subió ahí? No tenía que subirlo ahí, ese lugar le corresponde a Dios. Si usted pone en el primer lugar a su esposo, a su mamá o a cualquier otra persona, cuidado, porque la palabra es fuerte. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es como un tamarisco sembrado en la estepa, en la Arabá, en el desierto. Es como un árbol sembrado en el desierto, y un desierto salado. Así es la Arabá, un desierto salado. Ahí no crece nada. Y entonces podríamos decir, con razón es que yo no levanto, con razón es que mis proyectos no crecen, con razón es que no encuentro un trabajo, si es que Dios no es mi Señor. Yo tengo como mi Señor a mis sueños, mis ideales, mis proyectos, pero cuidado, ese no es el Señor. Ese es un Señor con minúscula.
en diminutivo, un señorcillo pequeño. Pero ese señorcillo pequeño en cualquier momento te va a traicionar. Sigue diciendo Jeremías en el capítulo 17. Más adelante dice: bendito el hombre que confía en Yahvé, en Dios, que pone en Él su confianza. Esa será como un árbol plantado a la orilla del agua, que echará sus raíces profundas y no temerá cuando venga el calor, cuando venga la necesidad, la angustia, ¿no? Siempre da fruto. ¿Y qué significa esto para nuestra vida? Que si usted tiene a Jesús como su Señor, no importa si no hay trabajo, usted confía en Él, ¿cierto? No importa si usted está pasando un momento de quebranto en la salud, en la enfermedad, no importa si hay crisis matrimoniales, no importa si hay crisis con los hijos, no importa lo que pase, porque a quien a Dios tiene, nada, solo Dios basta. Teniendo a Jesús como el Señor, no importa lo que venga, todo pasa, solo Dios basta. Todo lo demás pasarán 1000 cosas, mas tu palabra no pasará, es eterna. En 2 de Timoteo 1:12 vamos a escuchar la confianza de San Pablo, el gran San Pablo. 2 de Timoteo, busque por favor la Biblia, habla la palabra de Dios, y buscamos 2 de Timoteo 1:12. Este es nuestro ideal. Los apóstoles, los santos, se convierten en modelos para nosotros seguir a Cristo. Y San Pablo, en medio de la prisión, dice lo siguiente: por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. ¿Sufre o no sufre el apóstol? Claro que está sufriendo. Dice: yo estoy soportando estos sufrimientos, pero por un motivo. ¿Cuál es? Pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. ¿Está soportando una situación difícil? Y muy difícil. San Pablo fue azotado 5 veces, los 40 azotes menos 1 que llevó el Señor en la columna. ¿Recuerdan cuando Jesús es azotado en la columna? San Pablo lo vivió 5 veces. 5 veces los 40 azotes menos 1. Cárceles, naufragios, calumnias, azotes, humillaciones. Y él dice con una fe maravillosa: yo soporto todo esto porque sé en quién he puesto mi confianza. Y por eso es que María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava y ha hecho cosas grandes en mí. Hermanas, ¿quién más se proclama como María a Jesús como su Señor? Ella dice: ha hecho cosas grandes por su esclava. Se autoproclama esclava del Señor. O sea, Él es el dueño, Él es el Señor. ¿De quién estamos nosotros siendo esclavos? Rescatamos un pasaje en la Escritura en el cual nos vamos a quedar el resto del mensaje, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Por favor, ubíquese ahí y mantiene su Biblia abierta en ese pasaje. San Juan 21, del 1 en adelante. Este es conocido como el epílogo o el capítulo final del evangelista San Juan, en el Evangelio según San Juan. Y no aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. El evangelista Lucas también tiene una especie de conclusión también similar a esta. Este pasaje que nos presenta hoy San Juan nos hace recordar el momento después de la resurrección del Señor. Se había aparecido ya a los discípulos varias veces y ellos le habían visto, habían inclusive visto cómo entraba a su casa, habían visto cómo le enseñaba a tomar sus manos, habían visto al Señor, pero aún así de alguna manera deciden regresar a su antigua vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Seguro es que nos falta muchísima conversión, pero en más de una ocasión uno ha pensado, le soy sincero, en regresarse,
en devolverse. Cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando las cosas no salen tal vez como nosotros hemos planeado, orado, o cuando nos ha vencido la carne y hemos fallado y uno se siente frustrado, avergonzado ante el Señor. Cuando vamos y confesamos frecuentemente el mismo pecado, a veces a uno le dan ganas de no seguir. Pero viene en ese momento Cristo e interrumpe en nuestra vida y nos hace un montón de gestos maravillosos que nos invitan a seguirle. En este pasaje vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 20 podría ser, entrelazados algunos versículos. Vamos a rescatar lo siguiente, 21:1. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban juntos 7 discípulos, no pierda de vista ese detalle, no los 12, sino 7. Y rescatamos de primera entrada que aunque se sentían con ganas de devolverse, se mantuvieron unidos, estaban juntos, no se dispersaron, se quedaron en comunidad. De ahí saltó la palabra de Pedro, que es cabeza de estos otros por propia misión de Cristo, diciendo, versículo número 3, Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Voy a detenerme un momento ahí. Este mensaje nos va a invitar hacia el final a retomar la misión o a empezar la misión. Si es que tal vez es la primera vez que estás acá o son primeras semanas que estás perseverando. Puede ser que el Señor hoy quiera poner en tu corazón un mover hacia una misión diferente. Estos ya estaban tristes, se habían devuelto a hacer lo que sabían hacer y dejaron la misión que Dios les había encomendado. Y vean que aquí hay elementos que se entrecruzan con el pasado de los apóstoles. Cuando Jesús llama a los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando a la orilla del lago con unas redes que estaban remendando. Pedro, Santiago y Juan, los de Zebedeo, estaban ahí remendando sus redes. En aquel momento Jesús les había dicho: si me siguen los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Una misión nueva, ya no pescar en el lago, sino pescar almas para el reino de los cielos. Y cuando Cristo muere, es crucificado, es sepultado, ellos se devuelven a pescar peces. Pero un dato curioso, ¿cuánto pescaron ahí esa noche? Nada. Porque es que cuando usted va en contra, al contrario de la misión que Dios le puso, no van a hacer nada. Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, también habla de la vid verdadera y dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Usted sin Jesús no puede hacer nada. ¿Por qué su vida no da fruto? ¿Por qué no se despega de ese vicio? ¿Por qué no logra despegarse de esa persona que le hace tanto daño? Porque está en contra del proyecto que Dios tiene para usted. Y ahí estaban los mismos, en el lago, con las redes, los mismos discípulos. Y Jesús se aparece. ¿Cuándo se aparece Jesús? ¿Qué dice el versículo siguiente, el 4? ¿Cómo inicia? Cuando ya amaneció. En nuestra vida a veces se pone todo tan oscuro como en la madrugada, justo antes de amanecer. Y Jesucristo se aparece en el momento. Él toma la iniciativa y llega primero Él a darles un recordatorio, a recordarles la misión. ¿Cómo lo hace? Bueno, les preguntan. Estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dice: muchachos, mujeres en victoria, ¿no tienen nada que comer? Él sabe que no tienen nada, que no han pescado nada. Y Él no les está pidiendo algo para comer. Él les pregunta, de alguna manera esta pregunta viene intrínseca ahí: ¿tienen hambre? ¿Tienen algo para alimentarse?
recordando que Él les había dicho que quien comiese de Él iba a tener vida eterna. Y aquí vienen gestos eucarísticos, porque ellos están como incapacitados para verle. Hay otro pasaje que se llama Los discípulos de Emaús, en donde ellos tampoco lo reconocen. Caminan con Él 12 kilómetros y no saben que es el Señor. Estos lo ven a la distancia y no saben que es el Señor. Se acercan, seguimos leyendo el pasaje. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo. Aquí está el motivo por el cual no son capaces de reconocerle. Estaba desnudo. El estar desnudo en la palabra de Dios significa estar desprovisto de la gracia, estar lejos de la gracia de Dios. Y cuando uno está lejos de la gracia de Dios, es como si nos quitasen los anteojos de la fe. No podemos verle, no podemos reconocerle. Lo mismo le pasó a la Magdalena ahí al pie del sepulcro el domingo de resurrección. No lo reconoce, no lo ve. Tomás no era capaz de verle. Tuvo que venir Jesús y curar su incredulidad. Tuvo que venir Jesús y curar la tristeza de los discípulos de Emaús para que se pudieran ser capaces de verle. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué hay en nosotros que nos tiene incapacitados para reconocer a Jesús como el Señor? ¿Qué hay en tu vida que no te deja ver a Cristo como tu Señor? A veces son cosas que no somos ni conscientes, hermanas. A veces es la tristeza, a veces es el desánimo, a veces es la soberbia, el orgullo, la pereza, la envidia, la vanidad, que estoy tan obligado en mí mismo, viéndome a mí mismo y escuchándome a mí mismo, incluso en medio de la oración. ¿Cuántas asambleas hemos de estar aquí adelante a los pies de Jesús y está Señor expuesto aquí y nosotros hablando con nosotros mismos, conmigo mismo ahí, mis problemas, mis situaciones, y Jesús con un regalo queriendo dártelo y no lo recibes porque estás ensimismada? ¿Cómo sabemos reconocer al Señor entonces? Es importante que hoy demos espacio a que el Señor se nos revele. La palabra revelar significa quitar el velo, quitar una venda, y en la mayoría de los casos Jesús se revela en la Eucaristía. En la Eucaristía, en el capítulo 24 de San Lucas dice que en el momento de partir el pan, Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos a los discípulos de Emaús y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿A dónde se fue Jesús cuando se desaparece? ¿A dónde se va? ¿Se fue para otro lado, para otro pueblo? ¿A dónde? ¿Dónde se queda Jesús? Tomó el pan, hizo la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Qué son estos? Gestos eucarísticos. ¿Y dónde se queda Jesús? En la Eucaristía. Por eso ya no son capaces de verlo físicamente, porque se ha transfigurado en el pan. Y ellos tienen esta fuerza que los invita a salir corriendo a Jerusalén otra vez. 11 kilómetros para atrás. Es lo mismo que le ocurre a estos. Vea usted en el versículo número 9. Nada más al saltar a tierra, ven preparado unas brasas, un pez sobre ellas y pan. Les dice Jesús: ¿traen algunos peces de los que acaban de pescar? Traigan unos peces, de los que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. ¿No se les asemeja un poco a tomar y comer? Son todos estos gestos eucarísticos. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Hay gente que sabe que ahí está Jesús, pero le da miedo proclamarlo, le da miedo hablar con Él, le da miedo el diálogo, la oración. Tal vez se siente uno muy indigno. Yo no sé usted, pero muchas veces a una asamblea uno viene sintiéndose una nada y sintiéndose que me va a estar escuchando Jesús. Si yo soy la última que me siento en la banca de la esquinita para que nadie me vea, ni respiro para que no me noten, aquí yo estoy.
Yo no soy nada, no sirvo. Y el Señor está invitando a que nosotros le proclamemos quién es. Viene entonces Jesús, escuchen, toma el pan y se lo da. De igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. A Jesús se reconoce en la Eucaristía, en el lugar más indicado para reconocerle por excelencia es en la Eucaristía. Allí está Jesús. Es que ahí tenemos una imagen de Jesús de la Divina Misericordia y se ve a Jesús. Aquí tenemos a este otro lado la imagen de Jesús resucitado y vemos a Jesús. Allá tenemos a la imagen del Santo Cristo de Esquipulas y vemos a Jesús. Pero es una representación de Jesús. En la Eucaristía está Él. No representa a, contiene a Jesús en todo su cuerpo, sangre y alma y divinidad. Entonces, por lo tanto, el lugar donde yo debo reconocer más a Cristo es ¿dónde? ¿Dónde, hermanas? En la Eucaristía, por supuesto, allí, en la fracción del pan, ahí está Jesús. Y al poder comulgarle se hace uno conmigo. Y por eso es que los discípulos de Emaús tienen una fuerza para regresar. Por eso es que estos hombres que estaban desanimados, echando a perder las redes, sin ningún fruto, reciben los frutos. 153 peces logran atrapar en esa noche. Y aquí hay un dato curioso, ya como para ir finalizando en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Y es el hecho de que Pedro necesitaba ser sanado, a como usted y yo necesitamos ser curados. Pedro en algún momento, en una noche, escuchen los elementos, era de noche, había una fogata donde Simón Pedro llegó a calentarse mientras que Jesús era enjuiciado en aquel juicio fraudulento, y alguna le dijo, este andaba con ellos, ¿qué hizo? Lo negó. Este también es de ellos, se te nota que andabas con ellos. Y él lo niega 3 veces. Después de ahí se dispersa, no aparece ya en la crucifixión, sino que se va a llorar amargamente. Es lo último que escuchamos de Simón Pedro antes de la muerte de Cristo. Y lloró con abundantes lágrimas. Se fue de ahí. Lo traicionó. Ese sí es que se parece a nosotros, ¿verdad? Medios traicioneros, medios... a veces abandonamos la misión. Entonces Jesús, siendo consciente, prepara un ambiente similar a este, que es de noche madrugada, hay fuego porque hay unas brasas ahí, y también está la triple confirmación del amor. En vez de la negación, Jesús permite que Pedro sane, porque ahí, del versículo que acabamos de leer en adelante, del versículo 15 hasta el 18, hay una conversación del Señor con Pedro, diciéndole, Pedro, Simón, no le dice Cefas, no le dice Pedro, piedra, le habla a Simón, que Simón significa caña quebradiza, caña frágil. A ese le habla, no a Pedro, piedra, no, sino al Simón quebrado. Y es que eso somos nosotros, un montón de personas rotas, con cicatrices en nuestra alma, con fracturas. Y a ese Pedro quebrado le dice, ¿me amas? Y ya sabemos el diálogo que tiene. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces. Cura sus 3 negaciones, cura su culpa, cura sus sentimientos, sus escrúpulos, que lo atacaban y no lo dejaban ser un buen servidor de Cristo, recordándole la misión: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la misión que el Señor quiere recordarte hoy? Mujer en victoria, ¿me amas? Si me amas, cuida tu familia. Si me amas, cuida tu cuerpo. Si me amas, cuida tu mente, apacienta tus pensamientos. Si me amas, hazme tú, Señor. Ahí es donde brota del corazón un clamor como el de la Magdalena cuando lo reconoce resucitado. ¿Cómo le dice Magdalena? Rabuní, Rabuní, que no solamente es maestro, Rabí es maestro, Rabuní es maestro mío, o sea, mi Señor, mi dueño. Así reconocemos a Jesús.
¿Para qué lo reconocemos entonces como nuestro Señor? Para que Él ordene nuestra vida. Piensa en algo muy sencillo, de su economía. Jesús es el Señor. De sus finanzas. Dice que tiene que ver eso con la parte espiritual mucho. Que ese es un gran enemigo que quiere robarte el alma. Es un apego. Pregúntele al joven rico, que el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes, después ven y sígueme. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y no lo siguió, hubiera sido uno de los 12. Hubiera sido parte de los discípulos. Y no lo hizo por el apego que tenía al dinero. Entonces el Señor hoy quiere que nosotros nos desapeguemos de todos esos pequeños señores y que lo hagamos a Él Señor de toda nuestra vida. Jesús es el Señor de su trabajo, de su matrimonio, de su relación de pareja. Él es el Señor. Si no lo es, esta noche es la oportunidad para proclamarlo. Después de ahí viene una oportunidad para servirle, porque Él nos envía la misión. Tener a Jesús como Señor significa que su misión, la misión de Cristo, se convierte en nuestra misión. Y no habrá descanso después de ahí. Una vez que usted empieza a ser discípulo de Cristo, usted empieza a vivir la misión que Él ha tenido. Los discípulos lo saben bien. Les dijo: vayan y bauticen a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlas mis discípulos. Esa es la misión. Vayan por todo el mundo. A los discípulos decían: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor a usted la eligió. Usted no está aquí por rebote. Es que no es casualidad que usted haya dado aquí. El Señor a usted la eligió, la escogió. ¿Por qué está usted en ese lugar y no otra persona? ¿Por qué? Es Jesús quien la eligió a usted para una misión. Toca después descubrir cuál misión es, cuál vocación tengo, a qué me llama el Señor, a cuál ministerio me están invitando. Y yo me he quitado el tiro más de una vez porque ya me han dicho. Entonces vamos a pedirle al Señor eso, recibir la fuerza del Espíritu. Estamos a las puertas de la fiesta de Pentecostés y la misión no la podemos hacer nosotros por nuestras mismas fuerzas. Hechos 1:8 dice: y recibirán una fuerza que les llevará a todas las naciones a dar el mensaje. Hermanas, Jesús se va a hacer presente y en esta noche es una oportunidad única que no va a regresar jamás. No habrá otro lunes como este nunca. No podremos regresar a un lunes como este. Entonces en esta oportunidad yo creo que es oportuno que nosotros también abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, sé el Señor de mi vida, de toda mi vida. Lléname y hazme tu sierva. Hoy vamos a orar eso. Con un corazón humilde esperemos a que el Señor se haga presente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.